Unidad. A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida y el día de hoy daremos inicio a dos ceremonias académicas: toma de protesta del Consejo Universitario y la impartición de la primera cátedra. Les suplicamos ponerse de pie para recibir a las autoridades que presiden esta ceremonia. Miembros del Consejo Universitario. Maestro José Antonio Yergo Victoria, Secretario General. Que acompañan a nuestro rector, Doctor Emilio José Baños Ardavín. Permanecemos de pie. Pido al maestro José Antonio Yergo Victoria haga uso de la palabra. Vamos a dar inicio a la ceremonia de toma de protesta
de los miembros del Consejo Universitario, propietarios y suplentes que han sido electos para el periodo 2017-2018, tal y como lo establece el reglamento del Consejo Universitario. Solicito al doctor Emilio José Baños Sardavín, rector y presidente del Consejo Universitario, tome la protesta. Integrantes del Consejo Universitario, protestan cumplir y hacer cumplir el Estatuto General de la UPAEP y los reglamentos que de él emanen. Sí, protesto. Si así lo hicieren, que la comunidad universitaria se los premie, y si no, que se los demande. Muchas gracias. Les suplico permanecer de pie. Pido a las autoridades académicas acompañen al señor rector y al secretario general. A los demás integrantes del Consejo Universitario tomen sus lugares. Maestro Eugenio Urrutia Albizua, vicerrector de posgrados e investigación. Doctor Mariano Sánchez Cuevas, vicerrector académico. Maestra Mónica Liliana Cortilia Bosch, directora general de Innovación Educativa. Maestro Carlos Águila Cervera, director general de Educación Media Superior. Maestro Víctor Hugo Castro Trinidad, director general del Campus Tehuacán. Doctor Alejandro Fabre Bandini, decano de Ciencias Sociales. Maestra Laura Contreras Mioni, decano de Ciencias Biológicas. Doctor Hugo Ferrer Toledo, decano de Ingenierías. Maestro José Manuel Madrazo Cabo, decano de Ciencias de la Salud. Doctor Jorge Medina Delgadillo, decano de Artes y Humanidades. Doctor Felipe Burgos Ochoategui, decano de Ciencias Económico-Administrativas. Maestra Florence Suzanne Grulot, decano de Estudios de Lengua y Cultura. Doctora Rosa María Cantón Croda, decano de Posgrados de Ingeniería y Negocios. Doctor Alejandro Ibarra Guajardo, decano de Posgrados en Ciencias de la Salud. Permanecemos de pie. Damos la bienvenida a la banda de guerra y escolta del Segundo Regimiento Blindado de Reconocimiento de la 25 Zona Militar, al mando del Teniente del Arma Blindada, Josué David González Hernández, quienes nos acompañan para honrar a nuestro lábaro patrio.
Firmes. Ya. Saludar. Ya. Entonemos el himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que en el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Firmes, ya. Despedimos a nuestro lábaro patrio. Agradecemos y despedimos a la banda de guerra y escolta del 2º Regimiento Blindado de Reconocimiento de la 25 Zona Militar. Daremos inicio a la solemne ceremonia de primera cátedra. Permanecemos de pie para escuchar el himno de invocación Veni Creator Spiritus.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesu perna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Deo Patris sit gloria, et Filio qui amor tuis, surrexitat Paraclito, in seculorum secula. Amen. Pueden sentarse. El doctor Emilio José Baños Ardavín, rector de nuestra universidad, impartirá la primera cátedra. Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo con mucho gusto, mucho respeto y muchísimo cariño a Monseñor Víctor Sánchez, arzobispo de Puebla. Gracias, Monseñor, por su acompañamiento. Es un honor tenerlo entre nosotros y de verdad que nos da gusto verlo pues en plena recuperación. Gracias por su compañía. También saludo a nuestro presidente de la Junta de Gobierno de la UPAEP, al licenciado Juan José Rodríguez Posada, y con él a toda la representación de nuestra Junta de Gobierno aquí presente. Saludo también con mucho respeto a todos nuestros consejeros universitarios, agradeciéndoles su liderazgo y su empeño por hacer de esta cada vez una universidad más pertinente, más congruente y más potente. A todos nuestros maestros, a nuestras autoridades, vicerrectores, decanos, a todos nuestros directores generales, colaboradores, profesores en general, gracias por su compañía. Por supuesto, a los padres de familia que hoy acompañan a sus hijos en esta nueva etapa universitaria, y muy cariñosamente a todos ustedes, queridos jóvenes, que hoy inician esta etapa universitaria, tanto a los que están aquí de primer ingreso, iniciando su carrera, como a los estudiantes que ya llevan un recorrido en la UPAEP. Sean bienvenidos a su casa, a este nido de las águilas UPAEP. En esta ocasión quiero referirme en mi intervención a un concepto que podríamos decir es uno de los grandes diferenciadores de nuestra institución. Hace unos días, cuando platicábamos la semana pasada con los estudiantes de nuevo ingreso, decíamos que el sentido que UPAEP propone para una carrera universitaria sí es una apuesta por la calidad académica, sí es una apuesta por el rigor científico en cada uno de los saberes, sí es una apuesta por generar las mejores condiciones para desplegar los talentos, para desarrollar las potencialidades de sus estudiantes, de sus investigadores, de sus colaboradores. Sí es una apuesta por ser audaces en ofrecer nuevas experiencias relevantes en el ámbito de la internacionalización,
pero que todo esto tiene un para qué. En UPAEP consideramos que si todo esto se guarda, difícilmente podemos alcanzar lo que todos buscamos, la realización plena. Incluso si todo esto se guardara en un individualismo que de repente permea en nuestras sociedades, en nuestros ámbitos, puede generar también una alta frustración. En UPAEP pensamos que todo esto tiene un para qué, y ese para qué es para entregarse, para desdoblar toda esa propuesta universitaria y esa propuesta fincada en el desarrollo de cada una de las personas que transitan por nuestra institución, para volcarlo hacia el beneficio y a la transformación de nuestra sociedad. Esto es el bien común. Un concepto bien común que en nuestros documentos fundacionales e institucionales, por citar un ejemplo, nuestro ideario que todos ustedes recibieron la semana pasada, y en el documento rector de la formación integral de nuestra universidad, es un concepto al que nos referimos en más de 20 ocasiones. Pero por simple que parezca su entendimiento, el bien común, nos parece que hoy por hoy es importante profundizar y entender más a fondo qué es lo que significa, qué es lo que esto supone. Aprovecho también que este tema fue un tema que provocó hace algunos años pues la inquietud en un servidor de hacer unos estudios de doctorado, y pues da la casualidad que apenas el sábado me tocó defender esta tesis, de manera que pues por la coyuntura me parecía pertinente compartir con ustedes lo que en esa perspectiva y en esos estudios pues finalmente pude ofrecer y proponer como una hipótesis constructiva, una idea de cómo se genera este bien común desde uno de sus máximos exponentes, que es Tomás de Aquino. Los tiempos que enfrenta la humanidad, ya entrado el siglo XXI, presentan una serie de interrogantes respecto de cómo aborda los retos y las problemáticas del hoy, así como su rumbo y su devenir. El afán de progreso y superación del hombre ha derivado en un ambiente caracterizado por la fragmentación del saber, que por no tener un sentido de unidad, muchas veces se revierte en contra del mismo hombre, provocando incluso una especie de involución. En efecto, la fragmentación del saber acarrea la ausencia de certeza, la cual con frecuencia es producto de un relativismo donde no hay verdad objetiva, sino una perspectiva caprichosa que termina generando una sociedad aislada, frustrada por no encontrar respuesta a esa búsqueda de fondo, a lo que realmente le inquieta. Frente a esta realidad con la que una y otra vez nos enfrentamos, vemos surgir en nuestra sociedad una ansia de plenitud y trascendencia que no ha sido saciada. El hombre, que ha sido creado para buscar la verdad, procurar el bien y alcanzar la belleza, requiere de referentes claros que generen condiciones para responder a este afán. En términos simples y llanos, para alcanzar su felicidad. Tales condiciones son las que conformarán lo que es entonces la materia de esta cátedra del día de hoy. Una hipótesis, como decía, una hipótesis constructiva del bien común desde el pensamiento de Santo Tomás. Como a continuación veremos, responder este desafío exige en primera instancia despertar de lo que el cardenal chileno Jorge Medina denunciaría como la gran mentira en la que vive la humanidad, que niega una y otra vez la verdad de sí, con todo lo que ella supone. Es aquí donde nos encontramos con Tomás de Aquino, pues al profundizar en su pensamiento y la forma en que aborda el bien común, encontramos una especie de redescubrimiento de lo que es el hombre y de la hoja de ruta que lleva impresa en su individualidad
interconectada con su entorno, que al desplegarla por medio de la virtud, encuentra ya no una mera opción de vida, sino el camino hacia su plena realización. Considerar a Santo Tomás de Aquino como referente me parece además doblemente relevante, pues pareciera que en esta época estamos viviendo una reedición del choque cultural que habría enfrentado en el siglo XIII. Así lo describe el dominico Fergus Kerr, cito: a la edad de 20 años, Tomás había sido expuesto a dos culturas radicalmente distintas: la vieja tradición monacal latina, ricamente desarrollada por Agustín y el cristianismo neoplatónico, y por el otro lado, la filosofía pagana de Aristóteles, introducida a Occidente por los judíos y especialmente por eruditos musulmanes. La tensión entre lo que parecería ser al tiempo dos tradiciones aparentemente inconmensurables fue la que dominó el trabajo intelectual de Tomás. Hasta aquí la cita. En efecto, la filosofía social del Aquinate resulta hoy especialmente atractiva por la claridad con la que sentó las bases de un humanismo que no se quedaba en los mínimos, sino que aspiraba a los máximos, a la mejor versión del hombre y de la sociedad. Ya en su momento, Jacques Maritain, filósofo francés del siglo pasado, comentaría lo siguiente sobre este autor, cito: cuando enseña que un mínimo de bienestar es necesario para que el hombre acceda a la virtud, de tal suerte que la cuestión de la moralidad pública es primeramente una cuestión de trabajo y de pan. Cuando enseña que la propiedad de los bienes materiales y de los medios de producción debe ser privada en cuanto concierne a la administración, pero común en cuanto al uso. Cuando insiste sobre la dignidad de la persona humana, imagen de Dios, y hace ver en el bien común de la sociedad civil un bien común de personas humanas superior al bien privado de cada una, podemos decir que Santo Tomás de Aquino, en esos rasgos generales, cuya aplicación depende de las condiciones particulares de cada edad histórica, traza el bosquejo de un verdadero humanismo social y político. Hasta aquí la cita. Han transcurrido prácticamente 8 siglos desde que Tomás de Aquino partió de este mundo y, sin embargo, ya entrados en el siglo XXI, los escritos de Tomás siguen siendo un referente de gran actualidad, no solo por la universalidad de sus conceptos, sino por retar a quien lo estudia a contrastar cualesquiera de sus ideas o propuestas con el imperativo de ubicarse en la realidad de lo que son el hombre, la naturaleza y la sociedad. Si algo hay que valorar de Tomás de Aquino, sobre todo en nuestro tiempo, es el realismo con el que compromete todas las ramas del saber que abordó, comenzando con la idea de persona humana. Justamente una de las grandes aportaciones de este autor es que redimensiona el concepto de bien común, otorgándole la potencia que solo una visión verdaderamente realista de la persona puede generar. Para adentrarnos en el bien común, es claro que debemos partir de esta idea de hombre. Recogiendo la tradición grecolatina, Tomás ubica al hombre como un ser con altísima dignidad, dada por su carácter de criatura única, por sus cualidades y potencias singulares, hecha a imagen y semejanza de Dios, dotada de razón y libre albedrío y de una naturaleza eminentemente social. De aquí tenemos que, para su desarrollo, el hombre necesita de la comunidad, de manera tal que no solo la necesita para sobrevivir, para comer, para tener algún refugio, para tener educación, sino para desarrollar sus capacidades y encontrar su realización personal. Para ello requiere de diferentes comunidades, la familia, la vecindad, la ciudad, el Estado, diferentes comunidades que se interrelacionan y se ordenan de tal suerte que corresponderá a la autoridad buscar la mejor vía para lograr condiciones propicias para el bienestar, para buscar ante todo el bien común. Esto no obedece a un mero arreglo social,
sino que parte de un riguroso apego a un criterio rector en Tomás. Lo mejor es lo que se da según la naturaleza del ser. Lo mejor se da cuando las criaturas cumplen con el fin para el que fueron creadas. Si el hombre está dotado de potencias o talentos, la mejor versión de ese hombre será aquella en la que los desarrolle al máximo y con ello aporte creativamente nuevos estadios de desarrollo y armonía. Dicho esto, cabría preguntarse cuáles son los criterios que regulan el quehacer, ya no del hombre y de las comunidades, sino de todo el universo. Tomás responde que la gran regla y medida es la ley, ya sea dada, aquí me refiero a lo que ya en su momento nos decía don Víctor, la ley del cosmos, la ley eterna, la ley divina y finalmente la ley natural, esa ley que compartimos, que está infusa en los hombres, pero que finalmente nos viene de fuera, o una ley inspirada, que es aquella que el hombre mismo produce, las leyes sobre las que nos regimos en nuestras sociedades. Pero finalmente todo viene de un arreglo, de un marco de referencia que nos es externo y que nosotros en esa capacidad de razonar, de entender, de descubrir, vamos ubicándonos en nuestro devenir, pero también con ese entendimiento y con esa capacidad co-creadora vamos autodeterminando también nuestra trayectoria con ese libre albedrío, pero siempre en una búsqueda de entender nuestro fin último. El hombre, centro de la creación, ha sido dotado de la razón y auxiliado por la fe para descubrir el proyecto pensado para sí, y cuenta además de forma personalísima con esas potencialidades que habrá de desplegar desde su libertad y con su voluntad. Su finalidad es alcanzar, secundando a Aristóteles, una vida virtuosa, la clave para la felicidad anhelada. Dada esta naturaleza social, resulta que el proyecto del hombre se concibe como un necesario entramado de interacciones con el otro, donde su culminación pende en buena medida de posibilitar el progreso de la comunidad. Es por ello que toda ley se ordena al bien común, o por lo menos debiera ordenarse, y todo bien particular, auténtico, se armoniza con ese gran bien, de modo que el fin último de la persona se da en tanto procura el bien común. Esta es la clave de la propuesta tomista. El bien común es el horizonte bajo el cual traslucen los bienes particulares. Por su propiedad de regular las relaciones interpersonales, Tomás afirma que entre todas las virtudes es la justicia la que más se identifica con el bien común, la que posibilita el cumplimiento de la ley. En su máxima expresión, la justicia legal es el cúmulo de virtudes de toda la humanidad que toman como especie en razón de su tensión hacia el bien común. Siendo el bien el objeto de la voluntad, pues por naturaleza el hombre es lo que apetece, lo bueno, y en la justicia como virtud práctica lo ordena hacia su perfección y orientación al máximo bien. Finalmente, a Dios, el máximo supremo, o el bien común con mayúsculas. Tomás se apoyaba como método para el conocimiento en un concepto que es la analogía, y consistente con ello le dio ese carácter al bien común, de manera que una de sus grandes aportaciones es la aplicación analógica del bien común para las diferentes realidades de la vida comunitaria, de manera que podemos hablar del bien común de la familia, del bien común de una residencia de estudiantes, del bien común de la universidad, de la sociedad entera. Esta plasticidad, lejos de resultar una aparente reducción simplista de las interacciones de la persona, posibilita el desarrollo del hombre en todas sus facetas. Así, el bien común es la causa final de todos los hombres y por ende de la sociedad, y tiene su aplicación análoga para todas las comunidades y sociedades intermedias, de acuerdo a la razón de ser de cada una, de acuerdo a la finalidad de cada una de ellas. Tenemos aquí entonces la clave de la restitución de la armonía social.
Desde esta óptica, la persona resulta ser un bien para la comunidad. La persona, en tanto despliega todos sus talentos, todo su saber, todas sus potencialidades, resulta que eso mismo es uno de los primerísimos bienes comunes para nuestra sociedad. Si lo que es bueno califica como tal en tanto apetecible, en cuanto a que es un bien considerado como propio, como bueno para mi realización, el bien común adquiere el carácter de ser difusible o comunicable entre comunidades, entre personas, entre sociedades. Con este marco referencial, y dado que Tomás no registra en todos sus escritos, toca frecuentemente el bien común, pero nunca registra una definición de bien común. A partir del análisis realizado, llegamos a la siguiente propuesta. El bien común es aquella conveniencia, ese casar el bien aparente con la finalidad del hombre, con mi razón de ser, y entonces convertirlo en algo conveniente a mi naturaleza. Es la conveniencia de la naturaleza humana que promueve a los hombres como criaturas racionales y libres en la virtud, los establece como ciudadanos responsables y los conduce como seres creados hacia Dios. Basado en esta definición, emerge una intuición de fondo, inspirada en la tesis que ya hemos comentado en varias ocasiones del cardenal Gianfranco Ravasi. Desarrollamos a partir de esta tesis una hipótesis constructiva del bien común. El cardenal proponía en su tesis doctoral aquí en la UPAEP 2 dimensiones para explicar la naturaleza humana, una especie de plano cartesiano que esquematizan esa naturaleza del hombre y su proyección. Por una parte, tenemos la dimensión vertical que surge de la altísima dignidad como criatura hecha imagen y semejanza de Dios, referida en el Génesis como el aliento de vida. Esa es la verticalidad desde donde surge esa dimensión de la persona, pero que a su vez le ancla a las cosas de la tierra, a la naturaleza. Ahí tenemos ese eje vertical. Por otra parte, tenemos la dimensión horizontal que constituye la alteridad del hombre o su sociabilidad, en particular su capacidad co-creadora. En el momento en que el hombre despliega esa sociabilidad, se encuentra con la posibilidad de co-crear, desde preservar la especie, pero también co-crear las condiciones para generar empresa, para generar comunidad, en fin, para ser sociable. Esto es la lateralidad de la dimensión horizontal. En la conjugación de estas 2 dimensiones encontramos la realización de la persona, la maximización de sus potencias y su ánimo de trascender. Hay que hacer notar que estas 2 dimensiones, al ser constitutivas de la naturaleza del hombre, se convierten en condición necesaria para realizar el bien moral, dado que éste exige la consistencia de la acción con la naturaleza del sujeto. Es decir, lo bueno para el hombre es la conveniencia con su naturaleza, y su naturaleza es ese ser digno, ese ser que cuenta con su razón, con su libertad, para desplegar todo su saber en ese ánimo de servir al otro, es cuando tiene sentido esa conveniencia con su naturaleza y es lo que realmente le satisface. Ahora bien, este modelo dimensional exige la interacción armónica entre la verticalidad y la horizontalidad del hombre. Así tiene lugar la metodología tomista ad intra ad extra, que produce como pares analógicos progresivos. Ahora explico. Tendríamos entonces como punta de fuga la naturaleza humana como el centro, el vértice de este plano, en sus 2 dimensiones, dignidad y alteridad. Y esta naturaleza despliega su individualidad con el par talento-acto, con aquellas potencias con las que cada uno cuenta en su singularidad, pero que las tiene que poner en práctica, llevar a la acción, y ese es el par talento-acto. Para evolutivamente también alcanzar la virtud que genera otro par, la bondad, el perfeccionamiento del hombre y el impacto en la comunidad en la dimensión horizontal. O lo que es lo mismo, el vector resultante, el bien común.
todos ellos en consistencia con estas dimensiones vertical y horizontal del hombre. Entonces tenemos que ambas dimensiones son mutuamente interdependientes, pues no es posible concebir el crecimiento de una en menoscabo de la otra, ni viceversa. Visto de otra forma, la dinámica ad intra ad extra nos hace ver que no se podría concebir, por ejemplo, a una persona que consideremos muy talentosa, con talentos aparentemente muy desarrollados, pero con limitado sentido de alteridad o impacto social. Este desarrollo constructivo se enriquece con un segundo tensor que le aporta al modelo una especie de tercera dimensión para llevarlo del bien común inmanente, temporal, al bien común trascendente. Nos referimos al tensor exitus et reditus, de lo exterior al interior, de la salida al regreso. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto este componente nos remite al afán perenne del hombre por buscar no solo su satisfacción temporal, sino su trascendencia o plenitud. Y que desde este modelo que se finca en ese itinerario de salida y retorno, lleva finalmente a la criatura, a la persona, hasta Dios. Doy un ejemplo. En el plano inmanente tenemos, aquí hay muchos jóvenes que están por estudiar o estudiando medicina, ciencias de la salud. Habrá muchos de ustedes que tengan una gran facilidad, un gran saber, un gran dominio de las disciplinas médicas, un gran desarrollo en su dimensión vertical. Pero ustedes saben bien que si no lo ponen en práctica, en esa atención, en esa aplicación profesional, seria, con sus pacientes, esa horizontalidad, quedaría hueco el ejercicio de su profesión. Pero esa inmanencia no es suficiente. El médico que busca realmente ese bien común trascendente y la satisfacción de vida lleva esa práctica, sí, en esa tensión entre desarrollar su talento y sus habilidades para servir, pero que si se entrega con pasión, que si se entrega con esa perspectiva de saber que está sirviendo a otro, que tiene una altísima dignidad y que no repara en entregar sus capacidades para servir, entonces eso le impulsa a un sentido de trascendencia y adquiere un cariz de plenitud ese ejercicio de la profesión. Los vectores producto de este juego dimensional generan la ruta constructiva del bien común, que es lo propio de la naturaleza del hombre. De este modo, tenemos que si quisiéramos reducir el concepto del bien común, diríamos que el bien común es el predicado de la naturaleza humana, la naturaleza humana puesta en acción. Ahora bien, Tomás sostiene que el bien de cada virtud es susceptible de ser referido al bien común, al que ordena la justicia, de manera que el ejercicio de toda virtud se vincula con ella y por tanto la justicia se llama virtud general. El despliegue de esta virtud general se da en las partes potenciales de la justicia, que por su motivación, ya en razón de procuración del saldo o de la deuda con el otro, o por amistad y buenas costumbres, conforman el conjunto de las virtudes sociales indispensables para establecer un andamiaje efectivo para la generación del bien común en sociedad. Estas virtudes, solamente por enumerarlas, son religión, piedad o patriotismo, observancia o ciudadanía, gratitud, vindicación, veracidad, afabilidad o amistad, liberalidad y equidad. Todas estas virtudes se dan ya sea por razón de lo que debemos, en la religión, lo que le debemos como criaturas a Dios, o en la piedad, patriotismo, lo que le debemos a nuestra patria o a nuestros padres, en fin, o simplemente por gratitud y por amistad, como es la gratitud a los amigos, a los compañeros, a las autoridades, la veracidad para ser congruentes y para hacerle justicia al otro al presentarnos como lo que somos y no con caretas, en fin, la liberalidad, la generosidad.
Esas son las virtudes sociales. Ahora no es el tiempo de abundar en ellas, pero habría que decir que las múltiples interacciones que tienen lugar por la práctica o en su caso la ausencia de estas virtudes permiten integrar otra aproximación analógica apoyada en la teoría de los sistemas. Esta teoría la fundamentamos en uno de sus máximos expositores, Ludwig von Bertalanffy. Así tenemos que la cosmovisión tomista del bien común, entendido como un concepto análogo, funciona no como un sistema cerrado, estructural, matemático, con esta composición de ejes, sino como un sistema abierto, una suerte de realidad biológica en la que tiene lugar un ecosistema cuya singularidad radica en el aporte de cada persona que ejerce su libre albedrío frente a circunstancias particulares, pero que también registra la fuerza impulsora de la creación, ese exitus erreditus, ese salir de nosotros a manera tratando de imitar al máximo ejemplo de ese exitus erreditus que ya lo decían anteriormente Monseñor en la misa. Finalmente la respuesta, la capacidad de retornar, de regresar al que es nuestro creador, nuestro origen y nuestro fin, pues se encarna en el bien común por definición, que es el mismo Cristo Jesús. Para terminar la hipótesis constructiva, y ya para dejarlos descansar, para terminar esta hipótesis sobre el bien común, resulta de capital importancia tomar en consideración un último elemento, el rol que Santo Tomás otorga a la caridad como la más eminente de todas las virtudes, la forma de toda virtud. En consistencia con el modelo orgánico propuesto, resulta que la caridad para el bien común es análoga al ADN de los organismos vivos. La caridad da razón, unidad y coherencia a este ecosistema y lo que es más, nos ubica en su ejercicio en la vía del exitus et reditus, pues como dirá Tomás, cito, amamos con el mismo amor de caridad a todos los prójimos en cuanto a lo referimos a un bien común que es Dios. Hasta aquí la cita. En suma, la perspectiva que aquí he presentado quiere invitar a una reflexión desde su esencia para poder articular mejor su existencia. El bien común no es una agenda ni una plataforma política. Cuando se estudia desde la lógica tomista, me atrevo a afirmar que el bien común es una auténtica cosmovisión, una forma de ver la vida, de entendernos como personas y de entendernos en relación con el otro. Muy queridos jóvenes, todo esto, ya les decía al inicio de esta plática, tiene una razón de ser. Y esto va también para todos nuestros colaboradores, consejeros, autoridades. La universidad, como una comunidad viva de estudio e investigación en la búsqueda de la verdad, de toda la verdad del hombre y de la realidad, está comprometida con una alta formación académica, como decíamos en un inicio, para que sus egresados profesionistas puedan servir como fermento activo en la búsqueda del bien común. Ese es el compromiso que hoy, queridos jóvenes, están adquiriendo o están refrendando. Por ello, en consonancia con lo que hasta ahora he expuesto, toda profesión nace de la actividad humana como una aportación valiosa para el bien de las personas y de la sociedad, a través de poner el conocimiento, la ciencia y la técnica al servicio de todas y cada una de las personas y de la sociedad. Este es el sentido último de nuestra profesión. Ser un buen profesionista no basta. Se requiere también ser un buen ciudadano, sensible a los problemas sociales, económicos y políticos del país, que por cierto tanta falta nos hace. Basta ver los periódicos, o bueno, ya ahora no se usa el periódico, pero las notas digitales en cada uno de sus iPads y de sus teléfonos y demás. Necesitamos ser sensibles a esa problemática social que nos implica a todos. Y por ello esperamos ese compromiso con sus deberes y responsabilidades, así como con la búsqueda y propuesta de soluciones reales, eficaces y pertinentes. La paz y la justicia, ideal de toda sociedad y espejo del bien común,
solo se logran ahí donde se promueven los ambientes de diálogo, orden y libertad, así como la participación ciudadana, la solidaridad y la subsidiariedad. Solo quien tiene claro el fin último es capaz de ordenar los medios para llegar a él. Y por tanto, los medios no solo llevan al fin, sino que remiten a él y lo transparentan. De ahí que a la luz del destino último del hombre, el ideal de humanización hace que toda vida cobre sentido y que los proyectos y tareas cotidianas se experimenten iluminados y alentados por él. Este ideal de humanización socialmente considerado no es otro que el bien común, tanto en el orden inmanente social como en su apertura a la trascendencia y, por tanto, el horizonte último desde el cual adquiere sentido y jerarquía todas las acciones humanas, los acontecimientos y proyectos históricos, las realizaciones culturales. El presente, queridos jóvenes, está cargado de gravedad y cada acción humana revestida de relevancia social histórica. Ustedes tienen un rol protagónico. Ustedes tienen algo que aportarle a su sociedad y a su entorno. Asumir este reto abrazando este ideal universitario es dar razón para la esperanza. México necesita una perspectiva novedosa, audaz y sobre todo realista, que solo una generación con altura de miras puede aportar. Queridos jóvenes, la mesa está puesta. Todo lo que hay a su alrededor es lo que UPAEP dispone para potenciar todos esos talentos, esas habilidades, para que tu trayectoria en UPAEP sea una experiencia verdaderamente relevante, una experiencia significativa para desplegar ese liderazgo, ese potencial que tienes, pero recuerda que hay un para qué de servicio, un para qué de entrega, que es lo que verdaderamente te llevará a la plenitud, a la felicidad que todos estamos buscando. Dios los bendiga en esta aventura. Gracias por su atención y que la Virgen de Guadalupe también los acompañe siempre. Enhorabuena, queridos jóvenes. Va la segunda parte del discurso. No, no es cierto. Los invito a ponerse de pie. Para que, siendo las 10:45 de la mañana del día 14 de agosto de 2017, declaremos formalmente inaugurado el ciclo escolar 2017-2018. Enhorabuena para todos. Para dar término a esta ceremonia, permanecemos de pie para escuchar el himno universitario Gaudeamus Igitur. Gaudeamus igitur, juvenescum sumus. Gaudeamus igitur, juvenescum sumus. Post secundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Ubi sunt qui ante nos il mundo fuere, ubi sunt qui ante nos il mundo fuere.
vivat professores, vivat membrum quolibet, vivat membra queribet, semper cint in flore, semper cint in Agradecemos a todos ustedes su presencia en esta ceremonia y les deseamos un semestre lleno de éxito. Permanecemos de pie para despedir a las autoridades que nos acompañaron en el presidium.